Queremos transmitirles cuáles son los contenidos de los lineamientos que el Poder Ejecutivo presentó hace unos minutos a las organizaciones empresariales y sindicales en el marco del Consejo Superior Tripartito referido a las pautas salariales de esta nueva ronda de Consejo de Salarios. Tal como habíamos adelantado, la propuesta que hace el gobierno es para una ronda en donde, en primer lugar, tenemos que distinguir la situación de los distintos sectores de actividad. Todo el mundo sabe que existen sectores que han sido muy gravemente afectados, que todavía siguen siéndolo, aquellos que están vinculados al turismo, a la cultura, al deporte, a todas aquellas actividades que por razones sanitarias tuvieron fuertes discontinuidades en el año y pico que llevamos de emergencia sanitaria. Y por otro lado, las distintas actividades de los demás sectores de actividad que tuvieron afectaciones diversas, algunos un poco más, otros un poco menos, pero en definitiva tienen una situación diferente a la de los sectores más afectados. Por lo tanto, la propuesta que hemos presentado distingue entre sectores menos afectados y sectores más afectados. Para los menos afectados estamos estableciendo una ronda salarial con un plazo de 2 años, en donde volvemos al modelo más tradicional, es decir, a la apertura de subgrupos, de bandejas, de distintos ámbitos de negociación en cada uno de los sectores de actividad, con el objetivo de trabajar en esa pauta de 2 años que va a tener como criterio fundamental aumentos salariales vinculados con la inflación esperada. Es decir, el gobierno tiene desde el año pasado, a partir de la ley de presupuesto, una estimación de cómo va a evolucionar la inflación en los próximos años y esa va a ser el criterio que va a acompañar los ajustes que serán de carácter semestral, en donde el equivalente a la inflación esperada para el semestre es el aumento salarial junto con un componente de recuperación. Nosotros tenemos claro que el periodo puente ha terminado ahora el 30 de junio con una diferencia que significa una caída del poder adquisitivo del salario del entorno del 4.3%. Por lo tanto, como habíamos adelantado en oportunidad de establecer el periodo puente, a partir de la siguiente ronda iba a comenzar un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido. Y concretamente, además, no estaba previsto, pero lo incorporamos. Esto arranca con un aumento a partir del 1 de julio que nosotros propiciamos, que es, por un lado, del componente de la inflación esperada de este semestre que empezó el 1 de julio, más un componente ya de recuperación. Luego, los sucesivos aumentos van a ir en línea con la inflación esperada y diferentes componentes de recuperación para que al final de esta ronda, en julio del 23, los sectores menos afectados, que además pertenecen a empresas pequeñas, medianas y grandes, tendrán una recuperación de 1.6% del salario real. Y las microempresas, una pauta un poquito más moderada que va a implicar una recuperación de 1% del poder adquisitivo del salario en el mismo periodo. Por su parte, los sectores más afectados que recién refería vuelven a entrar en un nuevo puente de 1 año en donde va a haber un aumento nominal del 3% en enero. En buen romance, tenemos claro hoy que las expectativas de estos sectores son muy complicadas y por lo tanto no nos parecía justo
incorporarlos en un periodo de previsión a 2 años. Tenemos la expectativa de que dentro de un año las condiciones del sector turístico, del sector de la cultura, del sector del deporte estén en otra situación y por lo tanto poder hacer un acuerdo de mejores contenidos. Lo que quiero decir también es que el gobierno tiene la convicción y el compromiso de que la pérdida del poder adquisitivo ocurrida en el periodo puente se siga cumpliendo, se siga recuperando ya en la siguiente ronda. En esta ya empezamos y en la siguiente el objetivo es llegar al final del periodo de gobierno a un nivel de salario real similar al que existía antes de la pandemia. Por ahí van las líneas generales de la pauta que hemos presentado. Tenemos la convicción de que seguimos estando en una situación de dificultad, pero apostamos a que las cosas van mejorando, así va a ser también la economía y por lo tanto en línea con eso las perspectivas de los acuerdos salariales. Por ahí va la propuesta y estamos obviamente a las preguntas que ustedes entiendan pertinente realizar. Sí, ministro, doña Rodríguez de Subrayado, si se puede recordar cuáles son las estimaciones de inflación que hay de aquí al final del periodo y en el caso de los convenios de sectores con menos problemas, si a partir del 23 está la proyección de llegar a ese 4,3 de recuperación, sí. ¿Y a qué año sería? Si a mitad del 25, por ejemplo. Con claridad, las perspectivas, la inflación estimada por el gobierno para este semestre es de 1,7, que le agregamos un 0,8 de recuperación, por lo tanto la propuesta que hace el gobierno de aumento desde el 1 de julio es 2,5. Luego tenemos un semestre siguiente que es de 3,7, la inflación esperada del primer semestre del 2022. La inflación esperada en el segundo semestre del 22 es de 2% y ahí la previsión de recuperación es de 1 punto. Y luego terminamos con una inflación esperada en enero del 23 de 3 puntos que se equivale al aumento salarial del último semestre del periodo de 2 años. O sea, 2,5, 3,5 en enero del 22, 3 en julio del 22 y 3 en enero del 23. Esto da una recuperación de 1,6. Esa pauta es un poquito menos amplia para las microempresas, donde al final del periodo tendrán una recuperación de 1 punto y no de 1,6. Y obviamente, como dije antes, en la siguiente ronda nuestro objetivo es hacer un proceso que complete la recuperación del poder adquisitivo del salario. Ministro, buenas tardes. Javier Lazarte, de Canal 12. No, quería referirme a otros aspectos también de la negociación, que hacen un poco al diálogo entre trabajadores, empresarios y el propio gobierno. Justamente los sectores sindicales nos hacían notar que hay preocupación por la forma en que se va a plantear esta negociación, sobre todo teniendo en cuenta que aparentemente las microempresas quedarían por fuera de las negociaciones o de las conversaciones por rama de actividad. Aparentemente, según ellos lo expresaron, se iría por otro camino en ese aspecto y ellos aspiran a que se negocie globalmente por rama de actividad. ¿Cuál es un poco el criterio que va a tener el Poder Ejecutivo? Yo creo que ahí capaz que hay un problema de comprensión porque recién las presentamos y seguramente todavía hay que analizarlas. Las ramas de actividad van a negociar en el modelo que venía siendo hasta ahora. Lo que nosotros decimos es que proponemos desde el gobierno que la pauta de negociación diferencie los acuerdos que alcance a las microempresas de las empresas de tamaños mayores. O sea, para decirlo más claro, las empresas que tienen menos de 5 trabajadores tengan una pauta salarial con alguna diferencia, es mínima, pero es alguna diferencia con respecto al resto. Ahora, negocian todos juntos, es decir, no es que quedan fuera de la negociación, es que tienen una pauta diferencial, pero las empresas de un mismo sector de actividad
van a sentarse a negociar trabajadores y empleadores, igual que siempre, nada más que el gobierno dice, nosotros creemos que hay que hacer una diferenciación por tamaño. ¿Por qué? Para proteger el empleo. Porque nosotros tenemos la sensación, y por eso el gobierno tomó decisiones hace pocos meses, de favorecer a las microempresas con medidas muy, muy fuertes desde el punto de vista de renuncia fiscal y de apoyo a su sostenimiento. Sabemos que son de todo el eslabón empresarial el más débil. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndoles a los negociadores, miren, desde el gobierno nosotros creemos que la pauta tiene que tener un diferencial por tamaño, que obviamente después es la parte de la negociación lo que determinen los actores, pero el gobierno si tiene que definir, va a definir en este sentido, en el sentido de darle un diferencial de más exigencia de aumento a las pequeñas, medianas y grandes que a las micro. Pero todos tienen pauta y todos forman parte del Consejo de Salarios. Acá todas las empresas que pertenecen al Consejo de Salarios van a participar de la negociación salarial y tienen pauta de parte del gobierno. Buenas tardes, Miguel Logués, del Observador. La consulta es, ¿qué criterio se va a utilizar para definir que un sector es más afectado que otro? Sí, el criterio que hemos tomado para distinguir entre los sectores que van al periodo de un año con respecto a los demás van a 2 años, es aquellos que fueron objeto de exoneración de aportes patronales en la ley que se votó a fines de marzo, a fines de abril, que refiere la ley 19.942. En el artículo 2 se establece cuáles son esos sectores. Leo algunos, es medio largo, pero conviene que lo sepan. Transporte de escolares, cantinas escolares y servicios de catering artesanal, organización y realización de fiestas y eventos, con o sin locales, organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales, agencias de viaje, transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, de pasajeros en remises, en taxímetros, choferes de aplicaciones y arrendamiento de vehículos sin chofer, mesas de radiooperadoras, concesionarios de aeropuertos internacionales, transporte aéreo y fluvial de pasajeros que operen en el país, salas de cine, distribuidoras cinematográficas y teatros, alojamiento y servicios de alimentación de todo el sector turismo, esto es hoteles, restaurantes y bares, tiendas de libre impuesto en fronteras terrestres, artistas y actividades conexas no publicitarias, alquileres y servicios y soportes de equipos de filmación y prestación de servicios audiovisuales no publicitarios, clubes deportivos, instituciones deportivas. O sea, es lo que ya sabemos nosotros que han sido los más golpeados. O sea, pedirles hoy que haya una pauta que implique un aumento, por ejemplo, ahora, o que haya recuperación del poder adquisitivo del salario, es realmente pedir algo imposible. Entonces, lo que hacemos es encapsulamos estos sectores en un periodo puente de un año y tenemos la esperanza, yo diría la convicción, de que dentro de un año el panorama va a ser diferente y se podrá hacer una negociación más expansiva, digamos. Bien, y lo otro es, los correctivos por inflación que habían hasta ahora, ¿eso se deja de lado? No, los correctivos por inflación están incluidos en la pauta, establece que al final del periodo va a haber un ajuste por la diferencia entre la inflación estimada y la efectivamente ocurrida. Esto significa que si la inflación es mayor de la que el gobierno ha esperado y por lo tanto los ajustes salariales estuvieron en relación a ello, ahí se produce una diferencia que al final del periodo, en junio del 23, ahí nosotros incluimos un criterio que es el empleo, que es que la recuperación de esa diferencia va a ser del 100% para todos aquellos sectores cuyos cotizantes al BPS estén por arriba del 98% de los que eran
en junio del 19. Los que están por debajo van a tener niveles de recuperación menor, pero se registran y se difieren para su pago a la siguiente ronda salarial que empieza al día siguiente. Ese es digamos, el ajuste, pero hay un correctivo por inflación para todos los trabajadores, para todos, nada más que la aplicación va a depender de ese criterio porque estamos apostando a la recuperación del empleo. ¿Y puede ocurrir que ese correctivo se adelante si la inflación se dispara, por ejemplo? Bueno, si la inflación se dispara, obviamente estamos en una situación que ameritará eventualmente un análisis de todo el equipo de gobierno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la convicción de que las previsiones, hoy le decíamos en la reunión a los actores sociales, hace un año nosotros propusimos un aumento nominal del 3% en enero y se nos dijo la inflación va a estar muy por encima de eso. Y la inflación del segundo semestre del año pasado fue 2,44. Nosotros decíamos va a estar más o menos ahí. Bueno, estuvo por debajo de ahí. O sea que las previsiones en materia inflacionaria hasta ahora las venimos siguiendo con optimismo. Y por eso nos animamos a atar, a compasar los incrementos salariales, además de eso la recuperación, pero los incrementos salariales básicos con la inflación esperada. ¿Pero hay alguna cláusula que diga si la inflación es superior a tal cifra, se adelanta el correctivo? La cláusula es que el correctivo es al final. Esto no es una novedad. En alguna de las rondas anteriores también se tomaron 2 años de tiempo y el correctivo se dio al final de 2 años. O sea que no es que ahora nosotros inventamos esto, ¿no?